porque hoy vamos a ver la continuación de el capítulo 16 que iniciamos hace 8 días. Como recordarán, estamos en el Evangelio de Juan. Iniciamos hace 8 días con el capítulo 16 del Evangelio, en el que vimos un estudio que se llamó El Espíritu Santo condena al mundo. Vimos los primeros versículos del 1 al 11. Entonces ahí hablamos de la persecución que ha tenido el cristiano. Siempre ha habido persecución, ¿sí? Y vimos también que Jesús nos advirtió sobre ello. Ujú. Vimos que Jesús animó a los discípulos recordándoles que ellos no estarían solos, que tendrían todo el poder del Espíritu Santo. Y en ese capítulo 15 vimos que Jesús les dijo qué es lo que ellos tenían que hacer. Pero en el capítulo 16, que en el que estamos ahora, es donde Dios les dice lo que hará con ellos a través del poder del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo los confortaría, los fortalecería, los ayudaría en medio de todos los conflictos que se presentaran. Porque vimos que el punto uno, que tendrían conflicto con el mundo, habría muchísima hostilidad, serían tratados como traidores, incluso los expulsaron del grupo judío. Y bueno, vimos cómo les fue todos, bueno, todos los discípulos de Jesús, excepto Juan, fueron martirizados, ¿sí? Vimos cómo fueron perseguidos y también vimos el ejemplo de Pablo cuando era Saulo de Tarso antes de convertirse, cómo él mismo cuenta cómo perseguía a los cristianos, pensando que estaba haciendo un servicio a Dios, ¿no? También vimos cómo les dio confort a los discípulos, porque ellos estaban tristes, sabían que Jesús ya no estaría con ellos y se preguntaban, pero ¿por qué nos abandona? Ya no estaría con ellos físicamente, pero enviaría el Espíritu Santo, el Consolador, que les daría poder y que les enseñaría. Y luego el punto 3 que vimos también fue la condena por el Espíritu Santo, que vimos que el Espíritu Santo no solo trabaja en los creyentes, sino que también trabaja en los no creyentes. ¿Y cómo trabaja en ellos? Pues dándoles convicción de pecado, ¿sí? Porque quiere que todos los pecadores vengan al conocimiento de Cristo. Ujú. Y vimos que hay dos respuestas a ese trabajo de convencer que tiene el Espíritu Santo. Y tú decides qué respuesta vas a dar. Realmente un arrepentimiento, reconociendo todas tus faltas, pidiéndole perdón a Dios y queriendo acercarte a Él, o rechazándolo, como lamentablemente sabemos que mucha gente lo rechaza, ¿sí? Pero vimos que el que se arrepiente pasará la eternidad en gloria y gozo en el cielo, ¿sí? El que lo rechaza, pues tendrá un destino muy diferente, separado de Dios por toda la eternidad. Y hoy continuaremos con ese capítulo 16 y el estudio de hoy se llama El Espíritu Santo revela la verdad. Y estaremos en Juan 16 del 12 al 15. Juan 16, versículos del 12 al 15, que son los que veremos el día de hoy. Y antes de iniciar, pues voy a hacer una pequeña oración. Señor, pues te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por tener nuevamente la oportunidad de reunirnos a través de estos medios. Señor, te pedimos que el estudio que vamos a ver hoy, pues lo pueda compartir con claridad, que lo podamos entender fácilmente, Señor. Y en esta mañana te queremos pedir muy en especial por la cirugía que tendrá Lita, para que tú guíes las manos de los médicos en todo momento, los ilumines y sea un procedimiento exitoso. Asimismo, te pedimos que pues ella pueda tener mucha paz en su corazón, Señor, durante este proceso. También te queremos pedir por la recuperación del joven José Eduardo, Señor, conforme a tu voluntad, tú permitas que
se recupere totalmente y mientras tanto, pues puedan tener tranquilidad todos sus familiares y él mismo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues entonces, como les decía, vamos a estar en esos versículos y para empezar, pues vamos a hablar de los libros, ¿no? Porque hay infinidad de libros y vemos que cada vez salen más y más libros. Y vemos lo que nos dice Eclesiastés 12:12. Eclesiastés 12:12 dice, ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne, ¿sí? No hay fin de hacer muchos libros. Tú vas a una librería y vas a ver, no sé, cada semana la cantidad de tomos nuevos que saben de diferentes temas, ¿no? Y durante esta vida, bueno, podríamos leer cantidad de libros, diferentes opiniones, filosofías de cómo vivir, de cómo no hacerlo, en fin, muchísimas cosas. Pero deberíamos aprovechar más el tiempo, sabiendo que es corto. Ujú. Y leer la Biblia, la palabra de Dios, ¿sí? Porque tiene enseñanzas que son tan importantes para nuestra vida hoy, mañana y para siempre. Y debemos conocerlas y todas esas promesas que están en la Biblia y que muchas veces ni siquiera nos enteramos y hay gente que pasa toda su vida y ha leído infinidad de libros y tiene una biblioteca increíble, pero jamás ha leído la Biblia, que es la palabra de Dios, porque con la tecnología que hay ahora, bueno, hasta en tu teléfono, hasta en tu iPad puedes leer los libros, salen muchísimos cada vez más, pero la Biblia sigue siendo un libro que es único. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, porque es inspirada por el Espíritu de Dios y emitida con todo el poder y con toda la autoridad de Dios, ¿sí? Y la Biblia es infalible, es inerrante, o sea, no tiene error, es autoritaria, es suficiente y es efectiva. Vamos al Salmo 19, 7 al 10, por favor. Salmo, capítulo 19, versículo 7 al 10, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y la que destila el panal, ¿sí? Las leyes de Dios son guías para nosotros, son luz para nuestro caminar, nos advierten del peligro que se presenta, nos dicen cómo poder salvarnos, nos guían por los caminos correctos por los que debemos andar. Y el valor de la Biblia es incalculable. La Biblia debe ser creída y debe ser obedecida. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 119:11. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ujú. Y guardar la palabra de Dios en nuestro corazón es una excelente manera
de combatir las tentaciones, de caer en pecado, ¿sí? Por lo que deberíamos memorizar las escrituras. Por eso las estamos memorizando, que sí, a veces nos cuesta un poquito de trabajo, pero siempre es bueno tenerlas en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿sí? Claro que el memorizarlas no evitará que pequemos. Debemos ponerla en práctica en nuestra vida, porque ¿de qué nos sirve? Ah, sí, yo sé lo que dice Dios, pero no lo aplico a mi vida. Entonces, ponerlas en práctica. La Biblia también debe ser estudiada. No nada más la leo y ya. No, tengo que estudiar en ella, tengo que profundizar, ¿sí? En segunda de Timoteos 2:15, segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Y debemos llevar una vida, pues, acorde a la palabra. La estamos estudiando, estamos aprendiendo lo que dice Dios. También vivámoslo. Para eso debemos esforzarnos en estudiarla de manera constante y ser diligentes en hacerlo, ¿sí? Porque, pues, si no lo hacemos de otra manera, nos distraemos. Nos distraemos con tantas cosas de nuestras actividades en la vida y estamos descuidando nuestra relación con Dios. Acuérdate que ese tiempo devocional es bien importante, el tiempo que tenemos en oración con Dios, ¿sí? Que tú estás en algún lugar tranquilo y estás en esa comunión con Dios por medio de la oración y también leyendo su palabra, ¿sí? Entonces, es bien importante que no descuidemos ese tiempo que le dedicamos a la lectura de la Biblia. La Biblia también debe ser honrada y defendida. Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿sí? Defendamos la Biblia, las enseñanzas de Dios, pero al defenderla no debemos ser agresivos ni ofensivos tampoco cuando lo hacemos, ¿no? Tampoco debemos de quedarnos callados. Si alguien nos pregunta de nuestra fe, de nuestra manera de vivir, pues debemos estar listos, como dice el versículo, debemos estar listos para dar una explicación con humildad y con respeto. No a bibliazos, sino con todo amor explicar. Judas 3, Judas es un librito muy chiquito, muy atrás, antes de Apocalipsis, y nada más nos dice el versículo porque es un solo capítulo. Entonces, Judas 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, ¿sí? Debemos de, no debemos de transigir a la verdad de la Biblia, ya que nos da los datos verídicos acerca de Jesús y de la salvación también. Nunca se debe tergiversar ni manipular. Podemos defender nuestra fe sabiendo la verdad, estudiando la Biblia. Podemos defender nuestra fe creciendo personalmente en Cristo y defender esas verdades que la Biblia nos muestra, como se encuentran en la palabra de Dios. Porque la Biblia es un libro inspirado por Dios y se cita la palabra de Dios en el Antiguo Testamento
Más de 3,000 veces, fíjate. Vamos a ver qué dice Números 31 en el Antiguo Testamento. Números 31 dice: Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que Jehová ha mandado. Aquí Moisés le recordó al pueblo que debían de cumplir esas promesas hechas a Dios. Lo que Jehová ha mandado. En Jeremías también nos lo dice. Jeremías 1 y 2 dice: Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, a los sacerdotes que estuvieron en Ananot y en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Aquí dice palabra de Jehová que le vino. Y vemos que en el Nuevo Testamento ve el Antiguo Testamento como inspirado por Dios. Y lo cita también muchísimas veces, lo cita más de 300 veces en la Escritura. Romanos 4:3. Romanos 4:3 dice: Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí nos está haciendo la referencia a una cita del Antiguo Testamento. Creyó Abraham a Dios. Y Romanos 9:17 también, por favor. Romanos 9:17 dice: Porque la Escritura dice a Faraón: Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Aquí Pablo también está citando un pasaje de Éxodo donde Dios le dijo a Faraón cómo manifestaría su poder. ¿Sí? Hace muchas referencias al Antiguo Testamento. Pablo también lo certifica. Pero volvamos otra vez al libro de Romanos, Romanos 15:4. Romanos 15:4 dice: Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. Todas las cosas que se escribieron antes. Pedro también lo menciona. Vamos a ver en Hechos 1:16. Dice, Hechos capítulo 1, versículo 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Aquí vemos cómo el Nuevo Testamento también está haciendo referencia a hechos que se mencionan en el Antiguo Testamento, ¿sí? Los apóstoles toman el Antiguo Testamento como la escritura e inspirada por el Espíritu Santo. Vamos a ver segunda de Pedro 2:21. Segunda de Pedro 2:21 dice: Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y el Nuevo Testamento testifica de sí mismo. Vamos ahora a Primera de Timoteo 5:18. Aquí vamos a ver una cita que, que hace referencia también a un pasaje que está en Deuteronomio. Vamos a ver la cita que dice, Primera de Timoteo 5:18 dice: Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Está haciendo referencia a la cita que está en Deuteronomio 25:4, que dice lo mismo. No pondrás bozal al buey cuando trillare.
Y Pablo está usando ese mandamiento en el Nuevo Testamento haciendo referencia al Antiguo. Pablo estaba consciente de que sus escritos eran escritura de Dios. Primera de Corintios 14:37. Primera de Corintios 14:37 dice: Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos de Dios, del Señor. Son mandamientos del Señor. Bueno, en el libro de Apocalipsis también sabemos que es un libro que está inspirado por Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Apocalipsis 1:1. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios le reveló su plan a Jesucristo, quien a su vez se lo reveló a Juan, ¿sí? A través del ángel. Y ahí mismo en Apocalipsis 19:9 vemos otra cita. 19:9 dice: Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Sí? Y en el 21:5 también de Apocalipsis lo vuelve a decir que son palabras verdaderas, dice. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Así que bueno, toda la Biblia pues es la palabra de Dios. Pero habrá gente que te diga, a ver, pero ¿y cómo podemos verificarlo? ¿Cómo lo podemos demostrar? Pues sí, porque la Biblia, para empezar, punto uno, la Biblia tiene unidad. ¿No? No hay inconsistencias en sus historias, a pesar de que fueron variados escritores y que es un lapso de 1600 años en la que se escribió y que fue en 3 continentes diferentes y que fueron diferentes personas, unos pescadores, como sabemos, reyes, sacerdotes, soldados, campesinos, y no hay incongruencia en la Biblia. También otra manera en que podemos verificarlo, pues es con esa exactitud científica, esos datos científicos que se vienen a descubrir siglos después y que se comprueban, ¿sí? Y habla de muchas cosas, por ejemplo, del ciclo hidrológico, y esto está en Eclesiastés 1:7, se los leo, Eclesiastés 1:7, dice, los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo, ¿sí? También hace referencia a lo que es el sistema circulatorio del hombre, que lo vemos en Génesis, a que la tierra es redonda. Vamos a ver el versículo de Isaías 40:22. Isaías 40:22, donde dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Habla también del número de estrellas visibles, que son miles, miles. Habla de todos esos descubrimientos arqueológicos que se comprueban al paso de los años, de todos los pueblos que existieron. Que si los hititas, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los griseos, todos esos, ¿sí? Los rollos del Mar Muerto, hace referencias a cada vez se comprueba, cada vez que hay un descubrimiento arqueológico,
se comprueba que la Biblia tenía razón, ¿sí? Incluso hay un libro que así se llama, y la Biblia tenía razón. Ujú. También otra manera en que podemos verificarlo, pues todas esas profecías cumplidas. Ningún hombre puede ver el futuro, mas la Biblia está llena de profecías cumplidas, principalmente con respecto a Cristo. Y vamos a ver un salmo que habla precisamente de Jesús, de lo que pasó con Jesús. Salmo 22:14. Salmo 22:14 dice: He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Ujú. También podemos verificarla con el testimonio de Cristo. Los evangelios son los documentos más bien probados de la antigüedad. ¿Sí? Y Jesús establece la veracidad y la autoridad de la escritura citándola infinidad de veces, más de 60 veces. Juan 10:35. Juan capítulo 10:35 dice: Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y aquí viene lo importante, y la escritura no puede ser quebrantada. ¿Sí? Es una clara afirmación de la veracidad de la Biblia. Y Lucas 16:17. Lucas capítulo 16, versículo 17. Pero es más fácil, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Ujú. Con la llegada de Jesús se cumplieron todas las profecías. Vamos al 2 capítulos más adelante de Lucas. Lucas 18:31 dice, Lucas 18:31. Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirá todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Ujú. Todas esas profecías ya estaban en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la traición de Jesús está en el Salmo 22. Anótale para que luego lo cheques. En el Salmo 22, de 16 al 18. Y también en Isaías 41:9. La crucifixión de Jesús también está en otro salmo, en el Salmo 16:10. Ujú. Y así vemos cómo Jesús autenticó muchos pasajes del Antiguo Testamento, ¿sí? Acuérdense de Moisés en la zarza ardiendo. Ujú. Vamos a ver la cita que hay en el Nuevo Testamento al respecto en Marcos 12:26. Marcos 12:26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habréis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Ujú. O también hace referencia cuando Moisés recibió la ley. Esto está en Juan 7:19. Juan capítulo 7, versículo 19. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple? ¿Por qué procuráis matarme? Esto está diciendo Jesús a la gente que tenía tanta hostilidad contra él, ¿no? Está haciendo referencia a esa ley de Moisés, ¿sí? La provisión del maná, recordarás. ¿Sí? Y esto lo vimos en algunos de los estudios anteriores. Nada más toma la cita para que la vuelvas a repasar.
es Juan 6, 31 y 32, donde está hablando de ese maná. También está hablando de la serpiente de bronce en Juan 3, 14. Juan 3, 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. También la misión de Jonás a Nínive está mencionada en Mateo 12, 39 al 40. Ahí lo ves. También cuando habla de la reina de Saba, ¿sí? En Mateo 12 también, versículo 42. Mateo 12, 42 dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Cuando habla de Elías con la viuda de Sarepta, también está mencionado en Lucas 4, 25. Bueno, el relato del Génesis, ¿sí? Que sabemos el relato del Génesis que está en los capítulos 1 al 11 y que está mencionado en Marcos 10, 6, que dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Cuando habla del diluvio también, en Mateo 24, 37 está haciendo referencia a esos pasajes del Antiguo Testamento. Dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. También cuando habla de Sodoma, de Gomorra y de la muerte de la esposa de Lot, ¿sí? Y esto está en Lucas 17, 29 al 32. Hace referencia también a esos pasajes del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué? O Jesús sabía que la escritura era sin error y así lo dijo, o no sabía y lo dijo sin saber, o sabía que tenía error y acaso mintió. Pues no, ¿verdad? Así, ¿él es Dios o no es Dios? ¿O es un impostor? Pues por supuesto que no. Ahí vemos toda esa congruencia que tiene la Biblia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y Jesús hizo mucho más al revelar a sus discípulos que el Espíritu Santo vendría y les enseñaría más. Y en este pasaje, precisamente de los versículos que nos toca hoy, revela la necesidad del Espíritu Santo, la extensión y meta de la revelación del Espíritu Santo. Entonces vamos con el punto 1, por favor. El punto 1 es la necesidad de enseñarles que el Espíritu Santo vendría. La necesidad de enseñarles que el Espíritu Santo vendría es el punto 1. Y lo vemos en Juan 16, 12. Juan 16, 12, que dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Por qué Jesús no tomó el tiempo ahí mismo para enseñarles lo que faltaba y les tenía que enseñar? Pues como dice, porque no la podrían sobrellevar, ¿sí? Ellos estaban en total tristeza porque él ya se iba. Y lo vimos en el versículo de Juan 16, 6, que dice, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, ¿sí? Y también, pues, porque no habían entendido el significado de la cruz, de la resurrección y de la ascensión. Ellos veían a Jesús como el Mesías reinante que vendría a echar a los romanos y restauraría la gloria de Israel. No veían que venía Jesús a conquistar el pecado
y la muerte. Vamos a ver Marcos 9, 31 y 32, por favor. Marcos, capítulo 9, versículo 31 y 32. Dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y Lucas 18, 31 al 34. Lucas 18, 31 al 34. Tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y estas palabras le era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Y no les diría Jesús más. Además, porque sin el Espíritu Santo, ellos no tendrían el poder para comprender y vivir las implicaciones de todas estas revelaciones. Mas al venir el Espíritu Santo en Pentecostés, ellos sí ya estarían listos para comprender, ya estarían listos para entender y para empezar su misión. Ahora vamos a ver el punto 2. El punto 2 es la extensión del Espíritu Santo. Y esto lo vemos en el siguiente versículo de nuestro estudio de hoy, en Juan 16, 13a, la primera parte, donde dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El agente de revelación sería ese Espíritu de verdad. Ellos serían guiados a toda la verdad. El Espíritu Santo autenticaría el Nuevo Testamento. Primera de Corintios 2, versículo 9 y 10. Primera de Corintios 2, versículo 9 y 10, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Siendo Dios, solo Él puede revelar la verdad al hombre. Y como es posible que el Espíritu de verdad, y como no es posible, es imposible que tenga error, ¿sí? Que tenga alguna falla. Entonces, ¿qué? Pues si la Biblia es un libro inspirado por Dios, pues es un libro sin error. Juan 17, 17 nos lo dice. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y el argumentar alguna otra cosa diferente o el no creer, pues es afrontar la naturaleza de Dios que fue quien la inspiró. Y inspiración incluye toda la escritura y se extiende también a todas las palabras usadas. Vamos a ver Primera de Corintios 2, 13. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13.
lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ujú. Otra cosa, la Biblia excluye los escritos extrabíblicos. Vamos otra vez al libro de Apocalipsis, al último libro de la Biblia. Apocalipsis 22:18. Apocalipsis 22:18 dice: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Fíjate, esta es una advertencia para aquellos que deliberadamente están distorsionando el mensaje que Dios nos da en su Biblia. Y Deuteronomio 4:2. Deuteronomio, vamos al quinto libro de la Biblia en el Antiguo Testamento, el quinto libro del Pentateuco, 4:2 de Deuteronomio dice: No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos que Jehová vuestro Dios, que yo, que, que Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. ¿Mm? No podemos estar cambiándole y disminuyendo ni añadiendo nada. Ujú. Entonces, si sabemos que la Biblia excluye esos escritos extrabíblicos porque no hay necesidad de ninguna revelación adicional, y la guía del Espíritu Santo está hablando, esta guía del Espíritu Santo, a toda verdad, y esta verdad incluye iluminación. ¿Mm? Primera de Juan 2:20. Primera de Juan, muy atrás, 2:20, dice: Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ujú. No sé si tú intentaste leer, antes de tener a Cristo en tu corazón, intentaste leer la Biblia. Pues yo alguna vez, a lo mejor en la prepa, que te dejan estudiar y la lees, pero como que no entiendes, como que no sacas eh, la enseñanza, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tú te conviertes a Cristo, recibes el Espíritu Santo. Y es este Espíritu Santo el que nos ayuda, el que nos hace que podamos entender la palabra de Dios, enseñándonos la verdad. Y como sabemos, pues Él nos guía. Vamos a ver ahora en ese mismo, primera de Juan 2, pero ahora el versículo 27. Estábamos en el 20, leímos el 20, ahora vamos al 27, que dice: Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él, ¿no? Y aquí dice: y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. No quiere decir esto que no estudiemos diligentemente la Biblia, para nada, ¿no? Vamos a ver segunda de Timoteo, que ya la vimos, segunda de Timoteo 2:15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Sí, debemos esforzarnos en estudiar constante y diligentemente la palabra de Dios. No nada más es que, ay, pues ya la leí, porque hay mucha gente que así dice: no, ya la leí. Pues, ¿cuándo vas a acabar de entender la palabra de Dios? No, o sea, no es de que la leíste una vez y ya. No, es estudiarla constantemente, ¿sí?
especialmente cuando sabemos que hay algunos pasajes que no son pues difíciles de entender, pero para eso tenemos las Biblias de estudio, para eso tenemos estudios de la Biblia, tenemos el discipulado, para que poco a poco vayamos entendiendo un poco más. Segunda de Pedro 3:16. Segunda de Pedro 3:16. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición, ¿sí? Pero si tratamos de estudiar la Biblia sin estar llenos del Espíritu Santo y no caminando con Él, pues como que nos es inútil, ¿sí? No sacaríamos esas enseñanzas, no entenderíamos muchas cosas. Efesios 5:18. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ujú. Y Gálatas, el libro anterior a Efesios, Gálatas 5:16. Gálatas 5:16 nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿sí? Busquemos ser guiados constantemente por el Espíritu Santo y controlados por Él cada día. Entonces, siendo así, pues la palabra de Dios sí entrará en nuestra mente, sí la entenderemos, porque el amor de Dios nos motivará en nuestras acciones y el poder del Espíritu Santo a controlar todas esos motivos egoístas que tenemos muchas veces. Sáltate al versículo 25 de Gálatas 5:16. El versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ujú. Porque, ¿sabes una cosa? A Dios le interesa cada aspecto de nuestra vida, no nada más, no únicamente lo espiritual, le interesa lo emocional, lo físico, lo intelectual, lo social, por lo que debemos entregarle todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí? Todos los días, no nada más un día. No es de que hay un día ya, sí, estoy con Dios una mañana. No, es todos los días, las 24/7. Ahora, el punto 3, vamos al punto 3 de esa revelación del Espíritu Santo, es la meta de la revelación del Espíritu Santo. Vamos a ver cuál es. Y para esto vámonos a nuestro pasaje de Juan 16, los versículos 13 al 15, que ya vimos la primera parte del 13a, pero retomamos un poquito, pero ponemos atención del 13b al 15, dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Eso ya lo vimos. Y vemos, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber, ¿sí? Y así como el Hijo no actúa por sí mismo, sino que hace siempre la voluntad del Padre, así el Espíritu Santo hace lo mismo. Vamos a ver algunos versículos en Juan. Juan 5:19. Juan capítulo 5, versículo 19, dice. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre.
porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Mm? Ahora sáltate a Juan 7:16. Juan capítulo 7:16 dice: Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el siguiente capítulo, capítulo 8 de Juan, versículo 26 al 29, dice: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Y el capítulo 14, versículo 10 mismo de Juan, capítulo 14, 10 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces el Espíritu Santo de igual manera es consistente con la palabra. Colosenses 3, 16 y 17. Colosenses capítulo 3, versículo 16 y 17 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y esa palabra de Dios es la espada del Espíritu. ¿Se acuerdan en ese estudio de la armadura de Dios, la armadura divina, como la espada es precisamente la palabra de Dios? Estos pasajes, este pasaje de la armadura divina está en Efesios 6:17. Son más versículos, pero nada más vamos a ver uno. 6:17 de Efesios, que dice: y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Específicamente el Espíritu Santo revela lo que vendrá, pero lo principal es que glorifica a Jesús, ¿sí? Dirigirá todo al Hijo. Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En el Evangelio nosotros vemos la verdad, toda la verdad acerca de Cristo. Y esa verdad va provocando una transformación en nosotros a medida que vamos entendiéndola y que vamos poniéndola en práctica, sobre todo. Finalmente, esa palabra de Dios convencerá, ese Espíritu Santo convencerá al pecador y lo regenerará. Vimos que una de las cosas que hace el Espíritu Santo es darnos esa convicción de pecado. En Juan 3, 5 al 8, Juan 3, versículos 5 al 8, dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es,
Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Sí, porque el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos regenera para cambiar nuestro corazón con la palabra, con la Biblia y con Jesús, la palabra encarnada para salvación. Vamos transformando nuestra manera de pensar y a la vez pues vamos transformando nuestra manera de actuar, ¿sí? Porque el creyente, el verdadero creyente, ama la palabra. Vamos a ver qué nos dice en Juan 8, 31 y 32. Juan 8, 31 y 32 dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahí mismo en Juan, vamos ahora al capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ahora vamos a Primera de Juan, las cartas de Juan, muy atrás en la Biblia, Primera de Juan 5, versículo 2 y 3, dice, Primera de Juan 5, 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, que aparte de que amamos la palabra, creemos en la palabra por el Espíritu de Dios, por el trabajo del Espíritu. Primera de Corintios 2, 4 y 5. Primera de Corintios 2, 4 y 5. Dice Pablo: Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Fíjate, aquí Pablo no estaba confiado en lo elocuente que era para hablar, ¿no? Ni en lo que él sabía, sino que en el conocimiento de que el Espíritu Santo lo, lo ayudaba y que el Espíritu Santo era el que lo guiaba. Vamos a Primera de Corintios ahora, en ese mismo capítulo 2, pero ahora en el versículo 14. El versículo 14 dice: Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Quien no tiene a Cristo en su corazón, no tiene el Espíritu Santo y no puede entender esas verdades espirituales. Y también ese hombre natural, que es ese hombre que no tiene a Cristo en su corazón, que no es espiritual, pues tampoco puede entender que el Espíritu Santo vive en los creyentes. Les parece así como una tontería, ¿no? Porque el que rechaza a Dios no puede entender las verdades del Espíritu de Dios. Como dice el versículo, ¿sí? Porque para él son locura. Ahora vamos
Ahí mismo de Corintios, Primera de Corintios 2, versículo 16. Ya los últimos versículos que vamos a ver. Versículo 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ujú. Lógicamente nadie puede conocer los pensamientos de Dios, pero mediante la dirección del Espíritu Santo podemos entender la palabra, podemos hablar con Él a través de la oración y esperar la respuesta a nuestras oraciones. Ujú. Es importante que vayamos a Dios en oración y que vayamos a la palabra de Dios. Si no, si yo nomás me quedo en orar, pues es como un monólogo, ¿verdad? Porque nada más yo estoy orando y yo me comunico con Dios, pero ¿cómo sé la respuesta? ¿Cómo sé lo que Dios me quiere enseñar? Pues necesito ir a la palabra para que entonces sea ese diálogo, no nada más sea el monólogo de que yo hablo, yo oro y no sé la respuesta. Por eso vamos a la palabra de Dios. Ay, perdón, me perdí. Dice Gálatas 1, 15 y 16. Gálatas 1, 15 y 16 dice, porque cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, porque Pablo aquí está hablando y Pablo era guiado en su ministerio por Dios, ¿sí? Entonces aquí, para finalizar, es esta pregunta de, ¿tienes tú el Espíritu de Dios en ti? ¿Tienes ese Espíritu Santo? ¿Sí? Vamos a Hechos 19:2. Hechos 19:2 dice, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Mm? Si no les hablamos a otros, pasa lo mismo. Ni siquiera saben que hay Espíritu Santo. Ujú. Entonces, ¿crees tú realmente en lo que nos enseña la Biblia? ¿La estudias? ¿La obedeces? Vimos que la escritura tiene unidad, que tiene exactitud científica, como vimos que los estudios arqueológicos cada vez más lo comprueban. Vimos todas esas profecías cumplidas, todo lo que habla el Antiguo Testamento, sobre todo con respecto a Cristo, ¿no? Y están cumplidas. Vimos el testimonio de Cristo, que cita la Escritura más de 60 veces, ¿sí? Y que dio autenticidad a todos esos pasajes del Antiguo Testamento. Vimos que Jesús les reveló a los discípulos y que el Espíritu Santo vendría y les enseñaría más, les haría entender, ¿sí? El Espíritu de verdad que también los guiaría a toda la verdad y que les daría iluminación y que les daría el poder para empezar a compartir las buenas nuevas. Ujú. Entonces, pues debemos estudiar la Biblia estando llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Y caminando con Él, porque es el Espíritu Santo, recordemos, el que nos da esa convicción de pecado, el que nos regenera. Entonces, pues antes de ir a la Biblia, oremos y pidámosle a Dios que la podamos entender, que captemos el mensaje que Él nos quiere dar en esos momentos, ¿no? Esa respuesta a nuestras oraciones. Entonces, pues, ¿amas tú la palabra de Dios? ¿La conoces? ¿Y tienes tú el Espíritu de Dios en ti? Entonces, pues, si es así, acudamos confiados, ¿verdad? A que iremos a la palabra de Dios y entonces sí podremos entenderla.
pues ese es el estudio que nos tocaba hoy y para finalizar voy a hacer una oración, si me permiten. Y Señor, pues te damos muchísimas gracias por el mensaje que nos diste esta mañana, Señor, por darnos tu espíritu, tu Santo Espíritu que nos permite entender tu palabra, que nos guía a través de nuestras vidas y que nos da el poder para obedecer tus enseñanzas. Gracias, Señor, porque tu Espíritu nos ha hecho que nos demos cuenta de nuestros pecados y de nuestra necesidad de acudir a ti para el perdón de los mismos, Señor, con un arrepentimiento sincero y apropiándonos del pago que tu Hijo, Cristo Jesús, ya realizó en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Padre, porque tu Espíritu en nuestras vidas va transformando nuestra manera de pensar, va transformando nuestra mente y por consiguiente nuestras vidas, nuestra manera de actuar para cada día, para servirte, Señor, para servirte cada día a ti. Gracias te damos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.